estamos en el módulo de imagen pública y sobre todo comunicación política de la maestría de la Universidad Andina. Un honor tenerte, gracias siempre. Y quisiéramos un poco lo que ya hemos planteado, poder hablar acerca de cuáles son los elementos más importantes de una campaña ahora. ¿Cómo has visto este proceso electoral? Que obviamente yo te he visto en medios, todo lo que se habla y estás diciendo sobre lo que ha pasado con Noboa, con Luisa. Y sí sabemos, mi querido Osvaldo, que es algo, digamos que es muy bueno contar con tu criterio. Gracias nuevamente y te dejo en tus manos y también quisiera que nos cuentes un poquito de tu trayectoria también para que te conozcan, aunque sé que muchos sí te ubican. Qué gusto estar en una universidad como la Andina. Para mí la Andina, entenderán que yo no vengo de la comunicación, no vengo del marketing, no vengo del derecho, vengo de la ciencia política pura. Definir qué es un consultor político de entrada, antes de hablar de las elecciones, qué es lo que ustedes están estudiando. Yo no voy a emitir las licencias de quién es y quién no es consultor político, pero les puedo decir que consultor político para mí es un tipo, una tipa, o un tipe, hoy que estamos tan amplios, que se dedica 24/7 a esto. ¿Okay? O sea, para mí eso es ser un consultor político. No importa si es grande, pequeño, si cobra millones, $1, bueno, al menos como Rodrigo y yo, somos personas que la luz, el teléfono, el agua, las tarjetas, las propiedades, el carro, la ropa, absolutamente todo lo que yo tengo es producto de esta actividad. Yo vivo de esta actividad y no hago otra cosa. Entonces, eh, realmente consultor político es un tipo que no hace otra cosa. ¿Sí? Es decir, que no es que en el medio tiempo, en el verano hace campaña, en el invierno o cuando hay que cachuelear. No, no. Control político para mí al menos es una persona que a tiempo completo hace esta actividad de manera remunerada. Y obviamente con los comportamientos que tiene el mercado, sabe que hay plazas donde a veces uno no puede estar ausente, etcétera, etcétera. Adicional a eso, yo llevo haciendo esto pronto en el 25, serán 20 años de manera internacional. He trabajado, creería yo, en todo el mundo hispano. De México a la Argentina me faltaría Bolivia, y la verdad Bolivia por huevón, perdónenme la expresión, le tengo terror a los... Siempre yo decía, yo soy hipertenso a los 30 años, tratado, gracias a Dios, y siempre Bolivia, 4.000, solo el aeropuerto son 4.500 metros, La Paz, 3.800, pero es una tontería porque, por ejemplo, yo soy de Colombia, un pueblito en Colta, Chimborazo, que está a 3.400, y a mí me encanta a veces cruzar de Ambato a Goranda por el Arenal, y entiendo que son casi 9.000, 5.000 metros, que hay un gran tramo de la carretera, pero no he trabajado en Bolivia por eso, me he excusado, y por ahí me falta Bolivia y, ¿no? Y Brasil, realmente de ahí en América Latina, prácticamente en Sudamérica, hemos trabajado en Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. Chile es una plaza difícil, ¿eh? Me parece que, a diferencia de Dominicana, por ejemplo, que tú conoces, Rodrigo, o de Panamá, o de Honduras, países que uno diría chiquitos, pero tienen una gran cultura y un gran mercado en materia de comunicación política, ¿no? Allá el consultor es necesario. Los chilenos todavía están en los 50, digamos que todavía aplican más la lógica de las agencias de publicidad. Entonces yo no vengo de la ciencia, no vengo del marketing, vengo de la ciencia política, porque creo que las campañas se ganan con política, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, más o menos con un perfil en ese sentido, ¿no? He sido docente en varias universidades en el mundo, hispano sobre todo. Porque, o sea, se me y me dice, ¿tú hablas inglés? Sí. O sea, a ver, tú preguntas al 99% de la gente de San Bruno, Cumbayá, en Ecuador, te dicen que hablan inglés, pero lo que hablan es inglés por Miami, pues, ¿no? Inglés, que escribir un paper, dictar una conferencia, al menos yo no me siento en esa capacidad, por eso no he podido trabajar, o por lo menos me he excusado en el mundo anglosajón. La verdad no me ha hecho falta, pero en todo caso, digamos, eh, creo yo que es importante tener claridad en lo que es la comunicación política. Entonces, los chilenos creen mucho en las agencias de publicidad. Entonces, es un mercado medio complicado. No he trabajado digamos, en Chile, pero lo hemos hecho en toda América Latina y obviamente en nuestro país. Y hay dos hechos que cambian mi forma, o sea, mi actividad profesional, ¿no? El uno es el nacimiento de mi hijo, en el año 19, 17, y el otro es la pandemia. Y le digo esto porque a partir de la pandemia, que todo se chifló, todo cambió, de pronto como que empecé a mirar al Ecuador, que era un mercado que nunca me interesó. Realmente yo antes del 19 tenía pocas campañas en Ecuador, es irónico.
era el 90% de actividad profesional fuera de Ecuador o más. Pero a partir de que se da la pandemia, a partir de que nace mi hijo, empecé como a arraigarme más. Yo decía, nadie me va a contratar si yo en los medios salgo diciendo cualquier cosa, pero no, gracias a Dios, casi que nos vienen a buscar a la casa. Eh, pero bueno, y ahora pasan cosas tristes, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé de trabajar en México por la violencia, porque uno en una plaza caliente trabaja con guardaespaldas, trabaja con, digamos, con seguridad, carros blindados, un hotel 5 estrellas, 3 días y chao. Cada uno va a la panadería, cada uno vive, y lamentablemente Ecuador es un país que donde la vida ya no vale nada. Hoy conversaba eso con alguien. En estos temas políticos hay que manejar muchos datos y estadísticas, no necesariamente siendo un encuestador, sino información. Recuerden siempre que la información es poder. Entonces, por ejemplo, hoy leí, investigaba que el 80% de las víctimas de sicariato no tenían antecedentes penales. Y hoy también leía, y esto me causó, me heló la sangre, el 0% de los autores intelectuales son condenados en Ecuador. Entonces aquí, no sé, mañana le cae mal a alguien y te van a matar y es probable que no den con el autor intelectual. O sea, realmente lo que está pasando en el Ecuador es algo espantoso, realmente es, no pensé ni en las peores pesadillas que en lo que vimos hoy. Yo en Guayaquil, nunca, siendo un hombre de las ciencias sociales, nunca salí de Guayaquil. Esta es una plaza difícil, Guayaquil, no hay ni escuela de ciencias, bueno, ahora hay un par, pero no hay ni escuela de antropología, o sea, Guayaquil es una ciudad bastante comercial y poca dada a las ciencias sociales. Entonces, a pesar de aquello, yo nunca decidí, yo dije, nunca me voy a mover de Guayaquil. O sea, y hoy sí te consigo y analizo la posibilidad real de irme del país. Y Rodrigo sabe que nosotros podríamos vivir en la capital de América Latina que hubiéramos querido en cualquier momento y nunca lo hice. Y lamentablemente hoy lo estoy considerando. Es una tristeza. Bueno, eso era como el preámbulo un poco de quién soy, a qué hago, a qué me dedico. Y el resto, bueno, ya como no he sido candidato a nada, todo lo que está en Google no es malo. Pues, ¿no? Así que yo tarjetas hace mucho tiempo no doy, el Google es como que se encarga de eso. Y nada está oculto en el buscador. Eh, Creo que acabamos de vivir una elección atípica, pero por su esencia y su origen, es decir, por una muerte cruzada, que es una herramienta que creó el marco normativo del correísmo. Una muerte cruzada donde creo que la decisión que tomó Lazo es muy parecida a la dolarización. Pues, ¿no? Yo a veces escucho, cada vez que tú almuerzas en Guayaquil, en el tenis club o en cualquier club social, te encuentras con un padre de la dolarización. Pues. Casi todos los hombres mayores de 60 años, economistas de Guayaquil, son padres de la dolarización. ¿No? Entonces, la dolarización fue una medida tomada por impulso. Aguad un día se reunió con su gabinete económico y tomaron una decisión motivada, analizada, estudiada. No, eso fue no, no, ya mismo les pregunto sus nombres y edades como para saber en qué términos y parámetros hablo con ustedes, pues, ¿no? Porque ya, bueno, Rodrigo y yo ya estamos a penales de los 50 y entiendo que antes yo cuando daba clase a los 30 años, 28, le decía, señorita, yo podría ser su hermano mayor o su tío, ahora podría ser su padre y en algunos casos ya tengo amigos que son abuelos. Entonces yo recuerdo que en esta elección, por ejemplo, este proceso electoral, se dieron cosas que para nosotros eran impensables, eran simplemente no concebibles. Entonces se da una elección donde el Lazo toma una decisión como la dolarización. Entonces, no sé si vieron Los Simpson alguna vez. No sé, por eso ya mismo les pregunto cómo se llama, qué edad tienen, si están conectados, porque entonces no pasa nada. Me sirve todo el material porque Rodrigo lo filma, no mentira. Yo recuerdo que hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero salva la planta nuclear. Entonces, el tipo salva la planta de Tim Marín, de doping, tendrían que verlo. Y así fue la dolarización. No es que Maguate, fue un impulso que al final nos salvó de la inflación. Yo creo que es muy debatible qué tan óptimo es estar dolarizado. Lo mismo fue la decisión de Lazo con la muerte cruzada. Eh, Adquirió no los servicios, suena feo, pero bueno, digamos, reclutó a un hombre políticamente muy experto, como Henry Cucalón, un tipo muy respetado acá en Guayaquil, amigo personal también. Y no le alcanzó ni siquiera con Henry Cucalón, que creo que es uno de los políticos más hábiles de este país. Entonces, Lazo convoca por impulso a la muerte cruzada porque no le queda otra salida, porque aparentemente no tenía los votos para no ser cesado. En ese contexto se da una elección bajo dos parámetros, la crisis más grande de inseguridad de nuestra historia, y esto no por percepciones. Nosotros ya tenemos indicadores peores que los de México, peores que los de
de Colombia, algo que era impensable. Y esto es grave. Ciudades como Quevedo, ciudades como Esmeraldas, que probablemente cierren entre las ciudades más peligrosas del mundo este año, entre las 5 o 10, es terrible, terrible. Una crisis migratoria de la que no se habla tampoco, porque yo creo que en Ecuador, y claro, y bueno, entiendo que Rodrigo es muy amigo de los medios, pero creo que los medios aquí, y el politólogo no habla ni bien ni mal de los políticos, los describe. Y yo creo que los medios son un actor político, y eso que han sido muy generosos conmigo. Pero los medios son un brazo político, en este caso, pero yo desde el establishment, de la derecha, o como quieran llamarlo. Entonces se da una elección donde, por ejemplo, han salido 100.000 ecuatorianos, lo que va de este año. De Argentina han salido 50.000, 30.000, perdón, para que saque un parámetro, un país 3 veces más grande en población y 8 veces más en territorio. 100.000 por vías formales, se calcula una cifra similar por el Darién, por las vías informales, por la frontera con México. Un país en crisis económica, un país donde se da un colapso absoluto del Estado. Y esto es lo más grave de todo. Los servicios públicos, cosas tan básicas como una cédula, hospitales, la ejecución presupuestaria al 8%, 4%, no, de terror, terrorífico. Recortes en el presupuesto, gasto, etcétera. Yo diría que dogma, neoliberalismo se lo quiere llamar, no sé, aperturismo, menos Estado, bueno, ya ven los resultados de menos Estado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta crisis donde este hombre convoca una puente cruzada, donde, digamos, los actores políticos empiezan a aparecer y se da la presencia de algunas candidaturas, algunas que, bueno, que proyectaban mucho, otras que terminaron siendo la sorpresa, no tan sorpresa. Obviamente un correísmo que se presentó con el antecedente de ser la fuerza que tenía el mejor aparato, y creo que lo sigue teniendo. Acaban de ganar las plazas electorales más importantes a nivel local, Quito, Guayaquil, prefecturas de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, etcétera, etcétera. Eso les permitía tener el aparato aceitado electoral. Y donde ellos apuestan a una candidata, desde mi perspectiva, que tal vez no era, digamos, no sé si la palabra es la mejor, pero a mí sí me quedaron algunas dudas, ¿no? ¿Estará preparado el Ecuador para una mujer presidenta, por ejemplo? ¿Es lo más conveniente poner una candidata o un candidato en una provincia que ya está con el corriente, que es Manabí? Fueron preguntas que me hice, ¿no? Y por otro lado, los favoritos de Twitter, ¿no? Por lo menos lo que yo digo, como las candidatos de Sonny Holst. Pero ya si tú lo analizas con más calma, el caso de Otto no proponía nada. Cuando usted hace una campaña electoral, tiene que abanderar una causa. Ahora que esta obsesión, los millennials, los jóvenes, o sea, los jóvenes al final del camino son afectados por los mismos problemas que recibe la sociedad, tanto los jubilados, los baby boomers, los Rodrigos, los malos. Pero al final del camino, no es que te disfrazas de payaso o sales bailando en TikTok y ya está. Es un insulto a los jóvenes. Entonces se aparece el caso de Otto, candidato que aparentemente, pero que si ustedes analizan su estrategia, que seguramente si están estudiando esto, le han hecho seguimiento o han participado en esas campañas, probablemente. Yo estuve en una, pero la verdad, yo respeto los estilos, pero a mí no me parece eso de estar tomándose una foto en el urinario con el cliente. Eso me falta respeto a la profesión, el cliente es uno mismo. Nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad, donde tanto el cliente como nosotros estamos obligados a guardar silencio absoluto de nuestra prestación. La única que sabe detalles es el servicio de rentas, pero realmente los detalles ya está por seguridad. Nosotros estuvimos en primera vuelta trabajando, creo que no nos fue mal y nunca, al menos yo nunca voy a revelar que es un secreto profesional. Estamos en el tiempo del video espectáculo y bueno, yo no voy a juzgar a los que promocionan sus servicios en tiempo real, pero al menos nosotros no lo hacemos. Entonces, la candidatura de Otto, me parece que su mensaje era, vengo de Harvard y voy segundo en las encuestas. Vengo de Harvard y estoy segundo en las encuestas. Y realmente no tenía estrategia. No había estrategia. Otto Sonnenholzer no tenía estrategia. Era, vengo de Harvard y voy segundo. Y todos los voceros y él mismo, durante toda la campaña, te hablaba de que iba segundo. Oiga, ¿y usted qué va a hacer? Lo que pasa es que estamos segundos en las encuestas.
Oiga, ¿y cómo vamos a resolver? Yo vengo de Harvard y ahí vemos los resultados. Y venía respaldado por dos partidos, por un lado el de Ramiro González y por otro el de Mauricio Rodas. Lo escuchaba ayer y yo le tengo un gran aprecio, es mi amigo personal. Yo me considero un analista que es una faceta de esto profesional. Pero me parece que Otto no pierde porque el correísmo le mandó un trole ruso. Bueno, fue una mala campaña, muy mala campaña. Eso en el caso de Otto. En el caso de Yacu Pérez, y al final, por eso es tan importante entender la política, yo creo que lo de Yacu Pérez no es de sorprenderse. Nosotros en varios foros, sobre todo académicos, siempre hablamos de que la votación que obtuvo en el 21 fue la votación de Pachacuti, porque había dos hechos políticos, ¿ya? Y uno de estos es octubre del 19. ¿Qué tiene que ver esto con la votación de Yacu Pérez? A ver, para quienes monitoreamos la opinión pública permanentemente, el indígena, a partir de noviembre del año 2019 cambió totalmente. Cuando tú preguntabas en septiembre del 19, ¿usted votaría por una candidatura indígena? Te decía el 3,2% que sí. Septiembre del 2019, post-octubre del 19, este el 18, hasta el 19%. Previo a que Pachacuti escoge a su candidato, como Isa, como Yacu, 15, 16, 17% de intención de voto, cualquiera de los tres. Yacu obtiene el 20%, si no me equivoco. 17 pasado a voto válido. Es decir, Yacu no le sumó medio voto a Pachacuti. Y eso no porque Yacu sea bueno o malo, es porque, y de hecho mi tesis doctoral trata justamente sobre el proceso de construcción de poder del movimiento indígena, es porque, en el caso de Yacu, porque la cosmovisión indígena es comunitaria. Y es medio complicado escuchar a un costeño hablando del tema indígena. De verdad que es un tema para mí súper interesante. Entonces, el movimiento indígena tiene una visión comunitaria. Aunque bueno, entonces esa es la votación que obtiene Yacu Pérez. Hay que sorprenderse que en esta elección tiene que pagar la mitad del fondo partidario. Debería Bruno Segovia ayudarlo, su candidato al CPLEI. Pero en todo caso, otro error que comete esa campaña es que trató de forzar la seguridad. Claro, usted me va a decir, sí, pero es que el 90% dice que, o sea, sí, pero no siempre, probablemente la seguridad le quedaba tópica. Lo bueno entra por hablar de la seguridad. No le quedó a Luisa. Luisa habló del pasado siempre. No le quedó a Otto. Otto hablaba de que iba seguro. Y tenía a Yacu extraordinarias, que era el tema, digamos, de la consulta del Yasuní, y ustedes que están en Quito, los que están en Quito, mejor que era el Chocuatil. Entonces, por forzar el acceso de la seguridad, me parece que no se trepó esa ola. Pero esa campaña rescato que se rodeó de gente extraordinaria. Vi que tenía una binomio que conozco, la vicepresidenta Elda, muy querida, rectora aquí de una universidad que queremos mucho, que es la CUTEC, igual que la Universidad de Espíritu Santo. Se rodeó de gente muy valiosa, decanos, el decano de jurisprudencia, el Fernando Carrión, hay equipos, yo creo que tenía un gran equipo, lo que no tuvo una gran estrategia. Y la ausencia, obviamente, del respaldo de Pachacuti, que eso fue una brutalidad, la ausencia de Pachacuti, creo que Lazo se llevó a la tumba política a Pachacuti de la idea. Lo de Hervas también, en varios medios yo decía, a ver, un momento, Hervas no era el candidato del partido Guacho Pesantes. Hervas era el candidato, ni era Bolívar Armijos, con todo el respeto que se hace el doctor Guacho Bolito. El señor Hervas, que es un gran tipo, a mí me cae bien, lo conozco. Pero el señor Hervas era candidato de la IDE, de un partido que la señora Vilma Andrade levantó de las cenizas. Le tocó a esa señora ir con la foto en blanco y negro, doctor Borja, revivir ese movimiento. Y tal es así que obtienen un gran resultado en la elección inmediata anterior. Eso la gente no habla. No estudia la política. Paco Moncayo saca el 7% de la votación y saca un bloque como de 6 asambleístas. Entonces no es que Hervas bailando con el TikTok. Probablemente ese fue un factor, un canal de comunicación. Entonces ustedes ven esta elección, no, que la idea le resta, bueno, ya ven lo que le resta. No llega ni el 1%. ¿Qué pasa con el correísmo? Bueno, hay un hecho atípico de lo terrible que está Ecuador, por eso mucha pena, creo que voy a tener que apuntar otra vez al continente. La muerte de Villavicencio es un punto de inflexión.
y es difícil analizarlo solo como consultor. El punto de inflexión macabro porque institucionaliza la muerte en la política de nuestro país. Ya habían matado a Agustín. Qué pena lo de Agustín, Rodrigo, no hemos hablado de eso. Alumno nuestro, varios programas. Qué pena lo de Agustín, por Dios. Porque les hago una confesión, Osvaldo Moreno, yo soy enemigo, o sea, reivindicando lo público, siempre, toda mi vida. Habiendo estudiado en universidades privadas toda mi vida, reivindico lo público. Yo creo en el Estado fuerte, y creo en lo público, y creo en el Estado de bienestar. No vivo del Estado, no me gustan los procesos públicos. Eso de que la TDR, que del financiero pasa administrativo, del administrativo al de... No, yo no vivo del Estado, irónicamente. Y conozco algunos que repudian lo público y viven del Estado. Yo, por ejemplo, conozco burócratas que están a favor de mi ley. Yo una vez dictando una conferencia en la Universidad de Guayaquil, que es pública, salieron 3 alumnos a explicarme que la educación pública era mala y estudiaban ahí. Pero bueno, en todo caso, la muerte de Villavicencio es un punto de inflexión total, porque hay una variación entre las encuestas, las que no se publican especialmente, que son las que yo creo, mediante la cual ese hecho, tengo que decirlo, afecta directamente al correísmo, que tiene un pico de bajada, no solo en las que ustedes ven en internet, es real. No puedo decirles si iban a ganar una primera vuelta, pero bordeaban el 38, 39, estaban en eso. Y a partir de la muerte de este señor, que qué pena, el correísmo se viene abajo. Y la que se eleva es tópico. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa después? Que esa parte de esto también hay misterios sin resolver en la política. El que dice que se la sabe todas o nunca pierde es un mentiroso. Se da el debate, y ahí viene el segundo hecho, el punto de inflexión, pero no tanto por Danielito, porque ese es otro tema. El apellido Noboa ha estado presente en la papeleta todo este siglo. No es tan aparecido como lo pintan. ¿Sí? Entonces, y aparte recuerden lo que pasó en el año 21. Alvarito no lo dejaron participar solo por llamarse Alvarito y estar gordo. ¡Punto! No, un argumento jurídico. No nos engañemos para que no afecte la candidatura de Lazo. Entonces, la Noboa lleva bastante tiempo presente en esta fiesta. Entonces, matan a Fernando Villavicencio. El bien les podía caer mal, pero Villavicencio era uno de los mejores oradores que yo he conocido en Ecuador, por lo menos los políticos actuales. Yo creo que si el debate tuvo la incidencia que dicen algunos que tuvo, Villavicencio hubiera sido un factor en ese debate. Porque Daniel no es que acude con brillantez al debate, o sea, tuvo una participación aceptable, pero no es que, wow. ¿No? Entonces aparece Daniel y una serie de circunstancias que se dan. Y un gran problema que en esto, queridos estudiantes, creo que hay que dignificar no solo nuestra profesión, sino la política. Yo no creo en campañas sucias. Y el que me conoce lo sabe, el que ha trabajado yo esto de contratar el software mágico con los trolls, yo creo que un troll es un tiro al pie. De hecho, yo no creo en las redes sociales, ojo. Creo en la comunicación política digital, que no es lo mismo, de los cuales las redes son parte. Entonces, en esta elección, campaña sucia, algunos candidatos se deschavetaron, acusando ya directamente una fuerza política de la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, no, que fue tal fuerza, que fue la de acá. O sea, tú no puedes, y esto lo digo con respeto, y se lo digo para dignificar nuestro oficio, no puedes acusar de crimen organizado a una fuerza que representa 1/3. Fíjense que es 1/3 lo que vota por esta gente. 33.38 de los votos válidos votaron por el correísmo. Tú no puedes acusarlos de crimen organizado, narcotraficantes. Yo creo que hay un exceso de narcoseria en la gente. Es una brutalidad. Como ayer alguien me decía, Lazo es narco, estás en droga, tú no puedes decir eso. Hay un poco que dignificar la política, metiendo un poco de brague. Hay cosas más importantes como son hablarle a la gente, abanderar causas. Por ejemplo, ayer me llamó X candidatura, ya me llamaron, oye, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto cobran? A ver, un momentito. Bueno, no quiero encuestas. En este momento no es el momento de las encuestas. Son 2 meses, 45 días. Yo creo que es el momento, ni siquiera que la escucha digital, que el software mágico, todas estas cosas. Yo les pongo un ejemplo, y esto lo conversamos con Rodrigo alguna vez en el aeropuerto. Nosotros estuvimos en 5 países simultáneos en la pandemia. Dominicana, Honduras, Panamá, Ecuador y Argentina. 5.
¿ya? Y todo era, claro, estábamos en plena pandemia, todo era el software mágico, los trolls, todo era lo digital. Decía, no, es que la gente, que todos están preocupados por el virus. Bueno, cuando empezamos a investigar, resulta que la mayor preocupación no era el virus, era cómo en el encierro. Un factor como cruzar la calle, como que te roben, o sea, ya no importaba el miedo al virus. La preocupación ciudadana en los 4 países o los 5 países era cómo le doy de comer a mis hijos en el encierro, cómo los hago estudiar. Otra sorpresa, el 50% de la gente carecía de conectividad. Cuidado con la burbuja de las redes sociales. Y esto con datos. ¿Y cómo se reflejaban estos datos? Ni siquiera una percepción de que me lo decía en un cuestionario que me pueden mentir y tengo un margen de error. No, simple. Es como cuando el gobierno y los medios le tapaban al gobierno los muertos en la pandemia. Lo pudieron hacer en marzo, en abril del 2021, pero cuando tú cruzabas la cantidad, perdón, del 2020, cuando tú cruzabas la base del registro civil de muertes en el año 2020, había casi digo sobreprecio, una cifra de sobre 60.000 muertos en el Ecuador. Más el 19 con el 20, había 60.000 muertos más. Y el gobierno te decía 15.000. O sea, los muertos no los puedes ocultar. Podían ponerle en el parte de neumonía típica, pero tú sabías que era COVID. Lo mismo en estos países. Nos decían las madres de familia que no podían estudiar y el 50% de los niños, escúchenme esto, los niños son súper importantes en la campaña, no para usarlos. Hay que estudiar psicología en estas cosas. ¿Cuál es el rencor más grande que existe? ¿Ustedes sabían eso? Perdona golpes, usted perdona traiciones, perdona deudas, pero lo que nadie perdona es la agresión a un hijo. ¿Usted sabía eso? Yo no sabía eso. Ahora lo entiendo porque soy padre. Y cuando este man le da fiebre, como que me hicieran a mí un vudú, una brujería. Todavía estoy en la casa, me enfermo más yo. Y estoy seguro que quienes son padres me entienden. Entonces, el más grande rencor que existe, los deudas, todo lo que sea, pero no que alguien ofenda o agreda a un hijo. Eso no lo perdonas nunca. Del mismo modo, la gratitud más grande es la que es a favor de un hijo. Cuando tú le haces el favor al hijo de alguien, esa persona, y hácelo a alguien que no te quiera, que es mucho mejor. Hazle ese favor. Entonces, en la pandemia entendimos que la preocupación era que los padres y las madres no sabían cómo hacer estudiar a sus hijos. Y cuando vimos los datos, no el software mágico, ni los trolls de WhatsApp, el 50% de los niños de las escuelas públicas no pudieron estudiar. Fíjense para atrás, el 90%. Entonces, ¿qué descubrimos? Que el tema pasaba por hablarle a la gente en sus problemas dentro de ese encierro. Y que teníamos que obviamente usar dentro de los canales. Decía que en la pandemia, en estos países nos encontramos con esas novedades. Entonces yo creería que en la segunda vuelta debe ser cualitativa. ¿Se acuerdan de la tesis para graduarse? Cuántica que es cantidad. Cuál y que es conceptos. Entonces, para mí ahorita la campaña es de investigación. Ahorita poner la carrera de caballos, quién va primero, quién va allá, saldrán 15 encuestas de datos a decir que no va a ganar 3-1, saldrá, yo qué sé, la otra encuesta ahora a decir que gana el correísmo. Es el momento de la investigación. Si es cualitativa, mejor. Sí, debe ser cualitativa para mí. Entonces, en esta elección me parece que fueron pocos los que se sintonizaron. Ahora, el tiempo de esta segunda vuelta es demasiado extenso. Muy largo. ¿Sí? Puede pasar cualquier cosa. Y si me preguntan, a ver, ¿quieres que gane el nieto de Lazo Junior? ¿O quieres que gane, digamos, la hija de Correa? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Un momento, en la segunda vuelta, que en la segunda vuelta tienen otro tiempo, tienen otros términos, otros ritmos. Recuerden que ninguna elección es igual a otra. Y que el voto duro del siglo XXI es el blando del siglo XX. Una elección con otros tiempos, otra dinámica, otros ritmos, obviamente Noboa ahora ya no pasa desapercibido ni es la dulce o la bonita sorpresa. Ya la gente lo está escuchando. No sé si han visto esos videos de día. Y todo esto no porque lo busco, me llega.
sale la vicepresidenta, no sé si es extemporáneo, pero bueno, eso genera una inquietud. Ahí están los jóvenes. Entonces todo el mundo, los jóvenes, a ver, si tú le robas la pensión jubilar a un jubilado, probablemente no se cure. Si tú me robas el sueldo a mí, probablemente no come mi hijo. Y si tú le robas el celular a un millennial, probablemente le dé depresión. Pero al final del camino el problema no es el celular, el sueldo ni la pensión jubilar, sino la inseguridad. Entonces a mí me parece, ya voy concluyendo y pasaría a sus preguntas, a mí me parece, bueno, salvo que Rodrigo disponga lo contrario, me parece que esta es una segunda vuelta donde los candidatos van a tener que proyectar certezas. Y Noboa creo que la tiene más complicada en el contexto de que va a tener que manejar bien su silencio, sobre todo. En una elección tú tienes que aprender a manejar su silencio. Lo que creo que están haciendo con Arauz y el correísmo. Porque el otro problema en la otra orilla es que la señora González no lidera el proceso. Esa es mi lectura. Ustedes me pueden corregir, decir que estoy loco. La gente no le gusta votar por delegados. ¿Tiene que ser otro Moreno? No he dicho eso. Es importante entender la ciencia política. Correa es el conductor de su movimiento. Eso no va a cambiar. Correa va a ser el conductor de su movimiento. Eso no va a cambiar de ninguna forma. Perón era el conductor del peronismo. Cámpora era quien lo lideraba. Chávez era el conductor del socialismo del siglo XX en Venezuela. Maduro es quien lo lideró. A lo que pasó ahora, bueno, ya es otra historia. Correa es quien es el conductor. La señora González debería ser quien lidera el proceso de volver a la patria, como ustedes lo quieren llamar. Pero no lo hace. Yo no siento que ella lidera el proceso. Desde mi punto de vista, creo que podría suceder cualquier cosa. Podría ganar la señora González como podría ganar Danilo. Ahora, en el ámbito ciudadano y personal, me da mucha tristeza decirles que probablemente en los 2 próximos años o el próximo año y medio va a ser un año complicado. Para resolver el problema, bueno, para concluir, quiero agradecerle a Rodrigo. Para mí es muy especial la Universidad Andina. Nunca he dado clases ahí, solo con clases de Rodrigo. Pero más allá de las clases, porque nosotros hacemos clases como un apostolado, como un tema, digamos que creo que dan prestigio a la academia, es fundamental la academia. O sea, nosotros en una consultoría cambiamos de carro a veces, pero la academia es otro contexto, digamos, ¿no? Que creo que dignifica a las personas que lo hacen. Y agradezco este apostolado. Pero para mí la Andina es especial. Yo quisiera que hubiera una Andina en Guayaquil, porque hay un edificio que se llama José Joaquín de Olmedo. No lo digo por Guayaco ni por tema regional. Y porque creo que el haber, yo cada vez que estoy en Colombia siempre digo, de hecho la otra semana voy a Colombia, pero cada vez que dicto una conferencia en Colombia siempre digo, es momento que el departamento del sur de la Gran Colombia regrese a la madre patria y que el Bajo Cauca regrese al Ecuador. Porque no sé si lo saben, pero el Bajo Cauca, lo que es Popayán, Pasto y Buenaventura, fueron 2 años parte del Ecuador, de 1830 a 1832. ¿No? Entonces, para mí la Universidad Andina, por lo menos como la concibieron, me imagino, cada vez que voy y veo a Bolívar, a Sucre, a Olmedo, y yo, digamos, soy un historiador aficionado. Probablemente si no hubiera sido control político hubiera sido historiador, pero no tuve escuela de historia aquí en Guayaquil para estudiarlo o ejercerlo. Digamos que soy aficionado. Bueno, quiero agradecerle a la universidad, a Rodrigo, y bueno, esa sería la conversación que quería tener con ustedes, colegas, futuros colegas. Les cuento que estoy con la garganta acabada, con malas noches escribir de mi hijo, pero me estaba invitando Rodrigo Jordán. Gracias a Rodrigo Jordán hizo que no sé si mi mensaje, porque yo no es que preparo nada, digo lo que me sale, pero gracias a Rodrigo Jordán 100 millones de personas supieron que yo existo, ¿no? Así que seguramente algunos de los que nos han llamado y contratado fue producto de eso. Así que lo sabe Rodrigo, yo aparte de la admiración personal, profesional, siento una gratitud infinita. Por eso cada vez que lo veo viene, yo parezco como persona de circo haciendo maromas para poderlo atender de la humilde forma que pueda. Quiero agradecerles, chicos, a los que son menores de 20 años, pedirles perdón por el país que mi generación les ha entregado. Tenemos unos 5 minutos, mi querido Osvaldo, para ver si alguien quiere alguna pregunta, tiene alguna pregunta, y si no, yo también tendría una. No veo. Y yo quería, mi estimado Osvaldo, para solo terminar, vamos a ver los temas. ¿Cuáles serían para ti los elementos más importantes de una campaña exitosa hoy en este tipo de política que hay en el Ecuador? A ver, lo primero que tiene que entender el consultor político, ahora sí, ya, bueno, el consultor político lo que tiene que entender que lo que hago,
El consultor político lo que tiene que entender es que aporta a la campaña es método, ¿sí? Nosotros le damos rigor metodológico a la campaña. Nosotros somos los que no aportamos el yo creo, el yo pienso, el me dijeron. ¿Sí? Nosotros, sustentados en estudios de opinión, depende, no sé, si apuestan a los cuales, a los cuantis. Para mí, el cual es todo. Aportamos elementos para el éxito de esa campaña electoral. Correcto. Entonces, lo que aporta el consultor político es profesionalismo. ¿Y cuáles son estos elementos? Depende. ¿Qué es lo primero que usted hace al pisar cualquier campaña? Lo que hago yo es un diagnóstico. Que me pongo a googlear y ver el latinoamericómetro. No, usted tiene que ser el cliente. Yo no soy el encuestador. Encuestas. Tales, pero no puedo trabajar sin tales. Digo, a cualquier plaza, a cualquier tipo que me quiere contratar, le digo, estamos haciendo un diagnóstico, esa es la primera etapa. Gente en qué es lo que más está haciendo. Tan básico el nivel de conocimiento. Hay la carrera de caballo que tiene sin cuidado. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Ya sé cómo hacen las encuestas. Lo primero que uno ve es que en dónde se ha metido. Tanto querido iPhone de Luna, querido Damián, querido Víctor, querido Nicole, querido Alison, Richard. Lo primero que uno tiene que decirle al cliente es la verdad. Es la verdad. Si yo tengo un sujeto que tiene 2% de nivel de conocimiento y quiere competir en una elección como unipersonal, como una alcaldía, donde se requiere el 80% de la plaza que te conozca, no que te vote, es difícil porque puedes decirle de frente, aquí lo vamos a posicionar. Si trabajemos sin encuestas, sin estudio, lo estás estafando, pues. Mi hijo Antonio José con 38 de fiebre puede hacerlo mejor que yo. Los elementos, bueno, ponerle rigor metodológico a las campañas. Redes sociales sí, pero como parte de la comunicación política. Perfecto, perfecto. Bueno, Osvaldo, te queremos agradecer. Increíble siempre aprender contigo, que tienes muchísima experiencia. Perdona que sea este viernes a esta hora. Le deseamos a tu hijo que se mejore y qué bueno que nos hemos visto también para ya continuar con nuestros contactos y gracias siempre. Tú sabes que te admiro muchísimo por todo lo que has logrado, lo que has hecho, y ahora que eres consultor internacional también en todos los medios, me encanta lo que estás viviendo y todo lo que haces. Así que un saludo y gracias siempre y de parte de mis alumnos. Bueno, primero, bueno, muchísimas gracias a los chicos. Ahí están mis redes sociales para que me troleen, para lo que quieran. @Osvaldo Moreno, no hay cómo perderse. Ahí está nuestra página web. Alguna vez a uno de estos hombres infinitos de nuestra América, que se llamaba Martín, lo estaban deportando de Caracas. Y le dijeron, ¿cuál es su última voluntad antes de salir de Venezuela? Y él dijo, déme Venezuela en qué servirla, en mí tiene un hijo. Entonces yo lo mismo, lo que les puedo decir a ustedes, a la andina, bueno, que me dé la andina en que servirla, por lo menos que Quito me dé que servirla, que en mí también tiene un hijo, y por ende estoy a disposición de todos ustedes y de esta universidad. Muchísimas gracias, Rodrigo, los dejo, porque miren, ya lo poco de voz que me queda, seguramente amanezco con la garganta destruida, pero no importa. Un gran abrazo, chicos, y estamos en la... Gracias, muchas gracias, Osvaldo.